Buenas tardes, gracias por venir a esta actividad que hemos preparado para este fin de semana, que vamos a comenzar ahora. Como sabéis, es un homenaje a Toni Serra, un cineasta fallecido hace un par de años, muy querido por el grupo de diálogo sobre cine contemporáneo. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí después de tantos meses de interrupción de actividades. Desde el grupo de diálogo de cine contemporáneo quisiéramos comenzar agradeciendo a todo el personal del MUSAC su apoyo y colaboración para poder llevar a cabo este homenaje. Perdona. Y por supuesto agradecer a nuestros invitados su inmediata disposición a participar en él y su presencia hoy aquí, pues sabemos que no era fácil reunirse, tanto por la distancia como por las ocupaciones de cada uno. Y finalmente agradecer también a la familia de Toni Serra, a su compañera Zubida, a sus hijos, Yasmín, Adán y Ali. La foto que veis ahí es de Ali, que desde que les informamos de nuestra intención de realizar el homenaje, nos facilitaron poder hacer todas estas proyecciones que vais a ver en estos días con gran generosidad por su parte. Para el grupo de diálogo, estas jornadas tienen un significado muy especial, pues son en homenaje a una persona muy querida y admirada por todos nosotros, tanto en su lado humano como artístico. Esos lados, en su caso, estaban estrecha y afortunadamente muy contagiados el uno por el del otro. Toni nos visitó en varias ocasiones en el MUSAC y siempre en sus charlas y al ver sus obras, las palabras compromiso, lucha, búsqueda, verdad, arte, belleza, conocimiento, pues parecían alinearse en una constelación extraordinaria e insólita, y las definiciones de cine y arte como que se quedaban cortas o incompletas a la hora de definir su obra. No sé si conocéis esta frase, creo que es de la tradición budista, de los monjes estos locos, de la loca sabiduría, del linaje Kagyu, que dicen primer pensamiento, mejor pensamiento. Pues el otro día iba por la calle y me llevaba un programa en la mano del homenaje y claro, se veía la foto de Toni y me encontré a un amigo y los dos íbamos con prisa y él me preguntó quién era, ¿no? Y entonces yo, como de una forma así como muy inconsciente y automática, solté algo que creo que le define muy bien. Dije, un guerrero místico de nuestra era. Y es que Toni era alguien que utilizaba su arte como una forma de lucha contra el dolor y la manipulación, y también como camino de autoconocimiento y belleza. En unos tiempos tan aciagos como los que vivimos, la luz que desprenden personas como él nos es muy preciada y necesaria, y le estaremos eternamente agradecidos por haberla compartido. Para los que no conozcáis su obra, su persona, vamos a proyectar una breve entrevista que realizamos en una de sus visitas al MUSAC y que además servirá como presentación de la primera de sus piezas que vamos a ver hoy, Entre Mundos, que ya se proyectó aquí en esa época, pero creíamos necesario repetirla en este caso. Así que pasamos con la entrevista. Cuatro cámaras. Los técnicos para... ¿Muy bien? Sí. Está, ¿no? Sí. Está grabando ya, ¿no? Sí, porque si no estaría... Un minuto grabando ya. 2 minutos. Ya tenemos 2 minutos. Esta. Las cosillas allí, ¿eh? Va. ¿Cómo hacemos? ¿Lo ponemos aquí? Sí, se va a oír eso. Bueno, el programa que se va a proyectar hoy va a haber un vídeo que de hecho no existe, que se llama Entre Mundos. Y digo que no existe porque en realidad es una construcción que va variando, ¿no?, según la programación, el lugar o el tiempo, ¿no?
que proviene de un hecho, ¿no? Y es algo que, bueno, normalmente trabajo con vídeos cortos, de corta duración o de mediana duración, ¿no? Y con el tiempo, de repente, pues uno se va dando cuenta que, casi por sorpresa, o por sorpresa en este caso, que de una forma u otra estos pequeños y medianos vídeos encajan, ¿no? Son como partes de un puzzle que uno no conoce cuando está haciendo, ni sospecha, y que de repente tienen lazos en los que se puede transitar de uno a otro, ¿no? Y de diferentes maneras, ¿no? Entonces, este tránsito entre fragmentos de diferentes vídeos es el que construye este otro vídeo que se llama Entre Mundos y que digo que va variando según lugar y proyección, ¿no? En este caso está formado por una parte de un vídeo que se llama Sefar, Fest Ciudad Interior, en la que nos relatan un sueño y este sueño nos guía a un mundo interior, por decirlo de una manera, que primero tiene una entrada muy cotidiana a través de un vídeo que se llama Wahab, que son unos papeles al viento, y después continúa a través de otros sueños y de dos vídeos que se llaman Anoche Dhikr, o sea, como Anoche Recuerdo. Dhikr es un ritual de recuerdo de la unidad esencial de todas las cosas, y el último se llama Barzakh, que quiere decir el mundo intermedio, pues, entre la vida, la muerte, el sueño, la vigilia. Y al final hay una pequeño, como podemos decir, epílogo, que es El amor es tu destino. Y en definitiva, Entre Mundos es un viaje, ¿no? entre diferentes planos de realidad, ¿no? Entre lo cotidiano y lo que se escapa a lo cotidiano, entre el sueño y la vigilia, entre lo interior y lo exterior, entre la vida y la muerte, lo real, lo irreal, ¿no? Y va precedido de dos vídeos que sí que mostraré enteros, que son Los Sures, y que es un vídeo que está hecho hace unos 3 o 4 años, pero con material antiguo, material grabado en 91, 92, y es de un barrio que se llama así, que se llama Los Sures, en Brooklyn, un barrio puertorriqueño dominicano. Y el vídeo que a veces coge un formato un poco como de documental y otras veces parece que sea un poema, precisamente también lleva, ¿no?, a dos niveles de realidad diferentes, digamos, lo que podría ser un paisaje de un páramo urbano, ¿no?, de una zona devastada de la ciudad, y en la que la sensación de muerte o de abandono está muy presente, a una vida explosiva, ¿no? El siguiente vídeo se llama The Job, el trabajo, y bueno, está hecho con material de archivo que encontré en la red. Es material de archivo de periodistas encamados, ¿no?, en el ejército americano durante el periodo más fuerte de la Segunda Guerra en Irak, de hecho sería la tercera, si contamos la de Irán, de la Tercera Guerra en Irak, y en concreto de la toma de Fallujah, ¿no? Entonces, a través de este material de archivo que los periodistas colgaron en la red, crudo, con unas pequeñas intervenciones de música y tal, como recuerdo para los marines, con una dedicatoria para los marines, lo repesqué, lo remonté y, digamos, acentué algunas cosas, ¿no? Y sobre todo también la noción de cómo el concepto de trabajo es aplicado digamos, en la sociedad del capitalismo global avanzado, es aplicado hasta el final, ¿no? Quiere decir, pues, hasta la destrucción y la matanza, ¿no?, y la muerte, y sí, no deja de ser the job, ¿no? Es el trabajo es así, es un buen trabajo, conoces gente, viajas países por países, etcétera, ¿no? Entonces, una pequeña reflexión. También hay momentos de este vídeo en que la forma en que está editado es muy directa, tal cual, un soldado que está hablando, un capitán que está hablando, y otras zonas que están montadas como una especie
de sueño, pero en un sentido casi como de mal trip, ¿no? De viaje así como extraño, ¿no? Por la mente, sobre todo al inicio. Y después continúa con el vídeo Entre Mundos, ¿no? Hacia un paraje interior, ¿no? No sé. Digamos, uno de los temas que está en mis trabajos también son las que mido más que está, son las que me sigo preguntando, y por eso supongo mientras me siga preguntando, seguiré haciendo, ¿no? Vídeos. Es también este proceso, ¿no? Este paso sutil en que lo cotidiano deja de serlo, ¿no? En que alguien que está cogiendo agua de un pozo, de repente el agua del pozo pasa a ser otra cosa. El pozo deja de ser el acto cotidiano, y deja de serlo y no deja de serlo, lo es y no lo es, ¿no? Pero cobra también otro sentido diferente, ¿no? Un sentido simbólico aparece, un sentido que trasciende la funcionalidad, ¿no? Este momento, ¿no? Estos pasos entre lo cotidiano y lo que se escapa a lo cotidiano, me interesa mucho, ¿no? Y es como sutil a veces, ¿no? Y también algo que se expresaría en estas palabras que tenemos en castellano, en otras lenguas son otras, ¿no? En castellano tenemos las diferencias como, por ejemplo, entre ver, mirar, observar, contemplar, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? ¿Qué indican, ¿no? O qué indican realmente, o cómo podemos reinventárnoslas también, ¿por qué no, ¿no? Pero esta sensación de que, bueno, hay un acto físico, ¿no? De la capacidad de ver como acto físico, ¿no? Como sentido físico ver, una capacidad de mirar que ya apunta, ¿no? A cosas concretas, que ya se acercaría más a la mirada del deseo, a la mirada del cazador también, ¿no? Del deseo también en un sentido interesante y positivo, ¿no? Pues esa mirada que apunta a concretas. Observar, en cambio, marca una distancia, ¿no? Ya no hay esta puntualización, este foco que estaría en el mirar. Y después contemplar como un momento que podríamos decir que rompe la mirada funcional, la mirada construida, y vuelve a traer la visión, el ver, pero en otro plano, ¿no? En otro plano que es mucho más allá de la percepción física, y a la vez implica también la posibilidad de una ceguera si no se realiza, ¿no? Y implica la posibilidad de ver en otro plano, ¿no? De una forma diferente, ¿no? Quizás es desde la contemplación cuando la realidad, no como 2 más 2 son 4 y las cosas son así y esto es como funciona, sino la realidad como algo inaprensible, inefable, inapropiable, irrepresentable, aparece como algo que no tiene límites, que no puede ser cerrada, apropiada. Estoy cansado, se nota, ¿no? Pues os dejo a continuación con nuestra primera invitada, que es Rosa Llop. Rosa es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y coordinadora de los archivos OVNI, el Observatorio de Vídeo No Identificado, y sobre todo ha sido una gran amiga y colaboradora de Toni, y ella nos va a acercar esta tarde un poco más a su persona. Así que todo tuyo. Muchas gracias a todos por venir, y sobre todo quiero agradeceros al grupo de diálogo sobre cine contemporáneo, al DocuMusac y al Musac, pues esta iniciativa de homenaje a Toni Serra en nombre de su familia, de su mujer y de sus hijos, también de los hermanos, de la hermana y de los hermanos de su vida, en el mío propio y también en el de Joan Leandre y Simona, que son otros miembros del colectivo OVNI, y también de todo el círculo de amigos de Barcelona que están encantados con esta idea de homenaje aquí en León, y que les hubiera gustado acercarse, pero bueno, que no es tan fácil, ¿no? Bueno, pues hablar de Toni para mí es un poquito complicado, porque
me remueve bastante todavía. Y luego, pues la verdad es que nunca pensé que estaría en esta situación, ¿no? Hablando de Toni porque Toni no está, ¿no? Porque él no está para hablar, ¿no? Y bien, pues bueno, acepté esta proposición y bueno, y mi intención no es hacer ningún estudio ni ninguna lectura sobre su obra, ¿no? Simplemente quiero traeros una aproximación a su persona, dar unas pinceladas de la etapa de la vida que compartí con él, vislumbrar una visión, ya que, bueno, en Toni esta palabra de visión es como muy envolvente, ¿no? Una visión sobre su persona, sus ideas, sentimientos y saberes, que no es nada fácil, pues Toni era una persona de gran profundidad, con muchos matices, con una gran carga interior, y que también a lo largo de su vida hay que decir que él supo compartir, porque en esto sí que hay que reconocerle, o yo al menos se lo quiero reconocer, que fue una persona muy generosa en compartir y ser un amigo de los de verdad, un amigo de los que te dice lo que quieres oír y lo que no quieres oír porque te lo dice por eso, porque es un amigo de verdad, ¿no? Tampoco no quiero hacer un repaso biográfico de su vida ni nada, pero sí que me gusta desvelar algunos pasajes de su vida, pues como él mismo decía, su vida y su obra no son caminos separados, sino que su experiencia creativa es parte de su experiencia vivencial, ¿no? Y su búsqueda vital y existencial, pues siempre estuvo allí, ¿no? Yo creo que él siempre estuvo buscando una luz que yo creo que al final, o quiero convencerme de que al final la encontró, ¿no? O quizás quiero pensar mejor que la luz lo encontró a él, ¿no? Tengo la suerte de haberme cruzado con él en este camino de la vida y la verdad es que nunca le voy a agradecer lo suficiente que me ha aportado, que me sigue aportando, y a él le debo pues el hecho de estar aquí hoy delante de vosotros y también de formar parte del colectivo OVNI, ¿no? Bien, pues quiero empezar explicándoos un poquito el contexto en el que conocí a Toni. Conocí a Toni en el año 84. En el año 84 yo estaba cursando el segundo año de Historia del Arte. Él había acabado, él estaba cursando el doctorado y se había licenciado en Historia del Arte en un enfoque que se podríamos llamar entre la intersección entre la semiótica del arte, la filosofía y la creación contemporánea, ¿no? Y que ese mismo año pues eso le llevaría a hacer su tesis de licenciatura que se llamó El discurso del silencio, ¿no? En ese momento Toni era colaborador de la cátedra del doctor Pérez Alabert de semiótica de la Universidad Central de Barcelona, ¿no? Y yo iba a las clases del doctor Pérez Alabert del segundo año de semiótica y estética del arte, y un día viene el profesor y nos dice, mira, que hay un seminario en el departamento que lo van a dar los estudiantes de doctorado, pero que está abierto a todo el mundo y que si queréis ir, pues ahí vais, ¿no? Y nos pasó pues justamente el primero de los folletos estos que os he puesto aquí, el primero, y que se llamaba esto, Pensar l'art pensant, pensar el arte pensante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hojeé el folleto y me apunté, ¿no? Porque me apunté a este seminario, asistí a las jornadas y el seminario lo impartían 3 alumnos de doctorado, Carles Tosas, Marc Peris y Toni Serra. Ese fue el momento del encuentro con Toni Serra, ¿no? Y fue el encuentro no solo con Toni Serra, sino con todos los otros y con todos los estudiantes, porque ahí nos juntamos un grupo de estudiantes tanto de historia del arte como de filosofía, como alguna gente de fuera, ¿no? Y formamos un grupo de una sólida amistad que os puedo decir que dura hasta nuestros días, ¿no? Este seminario, como veis, dio para cuatro ediciones, ¿no? Con cuatro prospectos, ¿no? Que iban derivando de todo esto, ¿no? Luego en estos seminarios, pues como decía, nos juntábamos, nos veíamos y nos juntábamos todos cada día en el bar de la facultad y como os podéis imaginar, pues ahí nos pasábamos las horas hablando, debatiendo, compartiendo lecturas, cosas. También nos gustaba mucho ir a otro tipo de clases de filosofía en otras facultades y nos colábamos ahí como oyentes, ¿no? En otro tipo de clases, ¿no? Y también pues, nos apuntábamos a cualquier cosa que nos podía ofrecer la facultad o
la ciudad, ¿no? Estos seminarios, pues estos seminarios luego derivaron en una serie de presentaciones y conferencias que los tres dieron en diferentes lugares, ¿no? Y que, como veis, tenían el título de Vanguardias Artísticas, ¿no? Esta es la primera, y la primera pues la hicieron en mi pueblo, que, bueno, pues que yo dije, no, pues os venís allá y hacemos una charla allí, porque allá pues no tenemos ni idea de estas cosas y va a estar súper. Y bueno, total que sí, que hicimos esta serie de presentaciones. Hubo esta en mi pueblo, en el sur de Cataluña. Luego también hubo esta se hizo en Manresa, que es la ciudad natal de Toni. Y también hubo esta tercera en Andorra y en algunos otros lugares. Y bueno, como veis, versaban sobre conceptos teóricos de la historia del arte, el pop art, la estética del underground, etcétera, ¿no? Pues bien, pues nosotros, bueno, como os decía, formábamos un grupo así que nos veíamos día sí y día también, y sobre todo allí. Y sobre todo lo que hacíamos era que nos encontrábamos todos los viernes, sí o sí, en casa de una amiga, de una amiga que surgió de este grupo, en casa de Gemma, que vivía cerca de la facultad. Y de esas tardes de los viernes que nos pasábamos tomando el té y fumando y elucubrando y leyendo textos de gente que nos interesaba en ese momento, pues como Bataille, Baudrillard, Lacan, Derrida, Foucault, Nietzsche, Debord, Jung, Hegel, etc. De todas estas charlas pues se nos ocurrió la idea de hacer una pequeña publicación, ¿no? Que es esta publicación que os traigo aquí, de la que solo le llamamos El Gibón, y de la que solo llegamos a editar dos números, ¿no? Era una revista así como muy, bueno, completamente autoproducida, a base de, bueno, y que la definíamos, ahí no se pueden leer casi los subtítulos que tenía, pero era como antipsiquiatría, antropología, filosofía, economía, humanística, lingüística, misticismo, religión, matemática, en fin, todo. Era un compendio tan... Y bueno, y era, como os decía, a base de fotocopias y todo así mecanografiado, ¿no? Y os paso aquí algunas hojas para que veáis un poquito, pues, bueno, el tipo de temática y el tipo también de dibujos y de estética que nos gustaba, ¿no? Con textos que partían pues, también de Bataille y de Baudrillard, ¿no? El diseño estaba hecho por Montmarsan. Y también Toni, pues hay que decir que Toni siempre tuvo mucho cuidado con los temas de impresión y de diseño y todas estas cosas, ¿no? Una cosa que él cuidó mucho siempre en todas las cosas que hizo posteriormente, ¿no? Bueno, aquí tenemos otros de los artículos. Los artículos no estaban firmados, no eran autoría colectiva y bueno, pues así íbamos haciendo, ¿no? Para que veáis un poquito pues, el tipo de estética y de textos que nos gustaban, ¿no? Paralelamente, pues bueno, seguíamos viendo, ¿no? Y cada uno pues, intentaba hacer trabajos alimenticios y diferentes cosas, ¿no? Y en ese momento, pues Toni encuentra trabajo como coordinador de la Sala de Arte Metrónom, la fundación de Rafael Tous, y eso pues para él fue importante, y la Sala Metrónom fue una sala importante en Barcelona, pues era una sala que en ese momento era un catalizador de propuestas artísticas que estaban fuera de los circuitos comerciales, ¿no? Y todos los años de trabajo creo que fueron 3 años al final, 3 años que estuvo trabajando en Metrónom, pues a Toni le proporcionaron la experiencia directa de trabajar con la creación artística, ¿no? Porque Toni allí hacía de todo, ¿no? De preparar los dossiers, contactar con los artistas, supervisar los catálogos, y también en el momento de montar la exposición, pues si tenía que clavar un cuadro, pues lo colgaba y ya está, ¿no? Es en ese contexto donde Toni pues, se encuentra realmente por primera vez en las manos con una cámara de vídeo. Una cámara de vídeo que se la proporciona el propio Rafael Tous. No me acuerdo muy bien si se la cedió o Toni se la compró o no sé qué pasó, pero sé que en ese contexto Toni se encontró con una primera cámara de vídeo en las manos, ¿no? Y en ese momento, que creo que alguna vez lo habréis oído decir de él mismo dice que, y os lo leo textualmente porque son sus palabras, dice: asisto a proyecciones de videoarte, entiendo que es posible pensar en imágenes, lo que en ese momento siento como una liberación respecto a la rigidez de la teoría crítica y de un acercamiento al mundo imaginal y simbólico.
descubro el vídeo como un medio que me permite reflexionar, criticar, romper con los imaginarios que encierran un medio de iniciar un viaje de conocimiento. O sea, para él el vídeo fue una abertura, porque venía de todo un mundo muy teórico y muy formal, ¿no? Entonces experimenta con la cámara y también acostumbrábamos en esa época a hacer como recorridos urbanos y nos encantaba ir a las periferias, ¿no? Y todo esto, y entonces Toni estaba allí haciendo ensayos con la cámara, ¿no? Bueno, en ese momento pues es cuando hace el vídeo de Borderline en torno a lo mismo y lo otro, en una especie de autopercepción del ser humano y que él ya definía en ese momento como experiencia interior, ¿no? Tengo que deciros también que Toni ya había experimentado algo con Super 8. Cuando era más joven, en Manresa, con un amigo suyo del instituto, ya habían trabajado en manipulación de Super 8, rasgando la película, coloreándola y todas estas cosas, ¿no? También tenía experiencias, dijéramos, bueno, experiencias un poco más artísticas, personales, de dibujos, de creaciones y también de escribir poesía, pero una poesía que era muy gráfica, ¿no? Bueno, situando las líneas y haciendo como dibujos con las palabras, ¿no? Bien, después de este periodo en Metrónom, deja Metrónom y con una beca se va a Nueva York, ¿no? Estos son los años 90-92 y se va a Nueva York ya con la intención de cursar estudios especializados en creación videográfica y de fotografía. Sobre todo se va a inscribir en el CUNY Brooklyn y también en el Polaroid Studio porque le interesa también el trabajo en Polaroid, ¿no? La manipulación en Polaroid. El periodo este que pasa en Nueva York pues es bastante intenso, entra en contacto con muchos videocreadores y trabaja con Antoni Muntadas, también con Bárbara Gel, que es un contacto importante, que es una música flautista que la va a ayudar mucho en las composiciones musicales y sonoras de sus vídeos y que va a colaborar con ella en muchos vídeos, incluido el proyecto inacabado de Irán. Allí edita el vídeo de Pura Fe, con las grabaciones de los predicadores en la calle, en el barrio de Brooklyn, el barrio puertorriqueño, que luego también utilizará para trabajar en los sures, ¿no? Y os pongo esta foto porque es la foto de cuando yo fui a visitarlo, en el año 91, en mi mes de vacaciones, y entonces trabajaba en la obra social de la Caixa y bueno, en el mes de vacaciones pues nos fuimos para allá con mi compañero a Nueva York a visitarlo, nos pasamos todo el mes, un mes y pico, en la ciudad y bueno, pues íbamos a todo lo que podíamos, ¿no? Y recuerdo que también era el momento de la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Y eso pues marcaba la ciudad también de una determinada manera, ¿no? Entonces Toni iba siempre con la cámara en mano, ¿no? y registraba pues escenas de calle, manifestaciones, desfiles y también lo que solíamos hacer era a las ceremonias religiosas de las iglesias de Harlem, ¿no? Que luego pues él editaría en varios vídeos, ¿no? Como Total War, como en 1991, Los Sures, El Canto de la Gubilla, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es después de este periodo que él pasa en Nueva York, vuelve a Barcelona y se encuentra con la Barcelona posolímpica, ¿no? Se encuentra con la Barcelona con la resaca posolímpica y él viene ya muy enfocado a la creación artística, ¿no? Y aquí os paso uno de los proyectos que hizo de intervención, un proyecto instalativo de intervención urbana junto con Man Barsá, que se titulaba Si estoy perdido, ¿no? Y que eran unas gigantescas vallas publicitarias que se colocaron en la autopista, ¿no? En la entrada de Barcelona, entre Barcelona y Hospitalet de Llobregat, ¿no? Las imágenes eran como un enlace entre los clásicos del terror fílmico de serie B y esta idea de angustia por la precariedad laboral y la precariedad que se vivía en ese momento en Barcelona después de la Olimpiada, ¿no? Este momento, los años 90, en Barcelona es un momento también hay bastante movimiento, empieza a haber bastante movimiento de grupos artísticos independientes y Toni entra en contacto con un grupo variado de gente que
había tenido también experiencias en el extranjero y que pues tenían una cierta inquietud y unas ganas de hacer cosas de una manera pues alternativa e independiente, ¿no? Así, entre otras cosas que hacen Toni en ese momento, porque también está diversificando, pues una de las cosas es la creación de esta revista, ¿no? La revista de Calor, ¿no? La revista de Calor, que bueno, es una revista que ellos definían como una revista de crítica cultural amplia, con aires Foucaultianos, y una revista que ellos mismos decían con un calor muy, muy determinado, ¿no? Una revista de la que solo llegarán a publicar tres números, ¿no? Entonces Toni publica un artículo en cada uno de estos 3 números. El primero es este sobre la cárcel modelo de Barcelona, donde con imágenes de fotografías de Hernando Toro Botero, que era un recluso del centro, pues Toni hace un análisis sobre todo del discurso inaugural de la cárcel modelo de Barcelona del 1904, y luego también hace un estudio y una descripción del panóptico como arquitectura del castigo, ¿no? Esto es en el número 1. Y también, también ellos hacen... En la revista les gustaba mucho las cifras, los datos y todas estas cosas, procuraban hacer así como cosas también muy, muy gráficas, ¿no? En el segundo número, este es el segundo número, pues entonces publica el famoso test de empresa, el test de reclutamiento de reclutas de la Universidad de Minnesota del año 43, y que luego a él esto también le dará pie para más tarde editar el vídeo Minnesota 1943, que también veremos estos días aquí, y que es que es este famoso test, que luego es un test que se ha utilizado para la selección de personal en muchas empresas, ¿no? Y pues este es un trabajo que, como decía, también le reportó muchos premios y muchos reconocimientos, el de Minnesota 1943. Y en el último número, pues Toni hace esta publicación que está basada en uno de sus vídeos de la serie que él llama Vídeos Psico-TV, ¿no? Y este lo titula El increíble hombre menguante contra los más media monster, ¿no? Bien, pues Toni en esta época está muy centrada en la producción audiovisual, él está editando y haciendo bastantes vídeos, y en este momento pues entra en contacto con otros grupos, con otra gente que también está en el sector audiovisual y que tiene inquietudes, ¿no? Entonces formalizan el grupo que se conoce como la 12 Visual, ¿no? El grupo de la 12 Visual. Crean esta asociación, que es una asociación para el intercambio, la producción y la difusión del vídeo independiente, ¿no? El grupo consigue un espacio para reunirse, para trabajar, para intercambiar ideas, programaciones, ¿no? Para poder ellos pues, proyectar sus producciones y también poder traer cosas de fuera, ¿no? Y lo más importante, que ahora parece que no sea importante, pero en ese momento fue muy importante, que consiguieron una sala de edición en Umatic, que ya era un poquito desusada, pero bueno, porque editar en ese momento pues era muy complicado, ¿no? Entre las cámaras y la sala de edición pues no había tanto acceso a la... Bien, pues este grupo de la 12 Visual es el germen y es lo que dio origen a la primera muestra de vídeo independiente de Barcelona y que se presentó, como veis, el 1 de julio del 93 y que se presentó otra vez en la Sala Metrónom, que ya había cerrado sus puertas, y que, bueno, supongo que gracias a la conexión de Toni con Rafael Tous, pues le permitió reabrirla, y ese fue el día de la primera proyección de la primera muestra de vídeo, que era el año 93, ¿no? Todo este periodo de Toni pues es de bastante actividad en sus propios proyectos, y también empieza a hacer una pequeña, dijéramos, producción como programador, ¿no? Y entonces presenta este ciclo que se llama Malestar en las ciudades, una compilación de vídeos, y que lo presenta en el CCCB, el Centro de Cultura Contemporánea. Acaba de abrir las puertas en ese momento, en el 94, y bueno, el CCCB en principio estaba muy enfocado a exposiciones y temáticas urbanas, y entonces Toni presenta este vídeo que este programa, que es una mezcla entre vídeos que venían sobre todo de Estados Unidos, de videocreadores americanos, con gente de Barcelona, ¿no? Y esta programación de vídeo fue lo que dio un poquito la puerta a que a partir de ese momento la
la continuación de la muestra de vídeo pudiera realizarse en el CCCB también gracias a la apertura que tenía el Josep Ramoneda, que era el director del CCCB en ese momento, ¿no? Y que abrió las puertas a muchos grupos alternativos que se acogieron en el centro, ¿no? Todo este periodo de Toni pues es en lo que él llama la época de las cintas negras, ¿no? Las TV Code, ¿no? Donde pues editaba vídeos que prácticamente solo utilizaba imágenes mediáticas, ¿no? Material apropiado, found footage, en un intento de que él quería demostrar toda esta construcción, toda esta fealdad, toda esta seducción y adrenalina que hay de manipulación, que hay en estos mecanismos de manipulación y cómo se nos van insertando, ¿no? También es el momento que con una beca de la Pompeu Fabra pues sigue en ese foco, sigue en esta investigación sobre y hace el CD-ROM interactivo Welcome to Interzona, que es, siguiendo en esta línea, una reflexión sobre la locura y la adicción al consumo y la tecnología digital, ¿no? Lo que el Toni, entre bromas, porque Toni era muy bromista y muy irónico, lo que él llamaba el chiqui-chiqui digital. ¿No? Siempre estaba en esto. Bueno, pues, y también es el periodo que también hace algunas colaboraciones con Joan Leandre y van a firmar vídeos que hacen paralelamente a dos manos, como el de Hassan Sabah y el Magic in the Air, ¿no? Son los primeros años de la muestra de vídeo independiente, también la constitución del colectivo OVNI, ¿no? El Observatorio de Vídeo No Independiente, que lo van a constituir en este momento pues, Joan Leandre, Núria Canal y el propio Toni Serra, ¿no? Ya constituido el colectivo OVNI pues, y el MACBA acaba de abrir, el museo, entonces proponen al MACBA la presentación de una serie de sesiones mensuales temáticas, ¿no? Aquí tenéis todos los que se proyectaron, ¿no? Estas programaciones que presentaban ellos pues estaban muy versadas en el ámbito de la identidad mediática y la crítica de los mass media y los medios de comunicación, ¿no? También les interesaba mucho la arqueología mediática, sobre todo con el trabajo de Rick Prelinger, ¿no? Que es el gran clásico de la arqueología mediática. Esto también dio lugar a que ellos presentaron la primera propuesta de compra de material videográfico para la videoteca del MACBA, ¿no? Bueno, estamos ya en este momento, a finales del 96, ya ha pasado la tercera muestra de vídeo y todo esto, y justo cuando estaban preparando la cuarta muestra de vídeo, pues un día me encuentro con Toni, que nos veíamos así, y vamos a tomar un café, y de repente me dice y me propone, mira, que nosotros ya estamos muy cansados de toda esta cosa de la burocracia y de la producción, y que, bueno, que toda la organización de las muestras pues se les hacía muy pesada, y lo que me propone es que me una a ellos para ayudarlos en este tema de organización, de burocracia, de gestión administrativa, ¿no? Porque a ellos les restaba tiempo y lo que querían era tiempo para investigar y para hacer sus propios proyectos, ¿no? Así que, bueno, que me uno al grupo del colectivo OVNI en este momento, a finales del 96, para preparar la cuarta muestra de vídeo independiente, y ahí seguimos, ¿no? Núria Canal dejó el proyecto en el 2000, y más tarde pues, al colectivo se unió Simona Marchesi, ¿no? Estamos a finales de los 90, muy a finales de los 90, y en Toni en este momento pues, creo que hubo un cambio, ¿no? Él, creo que en el fondo ya no se sentía con fuerza como para seguir en toda esta línea de todo este tipo de trabajos tan mediáticos, tan repetitivos, y que veía que a él no le llevaban a ninguna parte, ¿no? Que tenía como una necesidad de búsqueda, ¿no? Y también es un momento personal de ruptura y de crisis, ¿no? Y esto lo lleva a sus primeros viajes a Marruecos. Primero a Tánger, y después a Marrakech, ¿no? Y de esta época son los vídeos de Wahab, sobre todo el primero de Wahab, y los que luego él califica como archivos de Tánger, ¿no? El de Charlie y Perro Corazón, ¿no? Estos vídeos le producen un gran cambio, ¿no? Siente que hay una abertura, siente que hay como una
una acogida, como una posibilidad de abrirse y de transformación para el mundo interior, para esa búsqueda, y también es el momento, todo hay que decirlo, el momento de encuentro con su vida y con la que se casará y formará una familia, ¿no? Pienso que también ese es el momento donde Toni es más consciente que todo ese aspecto exterior que le preocupa y el aparato mediático y la crítica, si no va acompañada de una búsqueda personal, no tiene sentido, una búsqueda que él tenía desde siempre, porque cuando lo conocí ya se veía que era una persona que iba en búsqueda, que era una persona inquieta, siempre cuestionándose y buscando, ¿no? Pues en este periodo de final de los 90 entra otra vez en un periodo muy introspectivo y que se dedica mucho a la relectura de textos, de teóricos, pero también se produce un acercamiento a la poesía persa y a la sufi, ¿no? Con las lecturas de Fariduddin Attar, de Mahmud Shabistani, Kubra y Ibn Arabi al-Darqawi, también textos de la tradición hindú, Advaita Vedanta, Sri Ramana Maharishi. Bueno, todos estos textos lo llevan a la publicación también de un segundo CD-ROM, el CD-ROM interactivo que se llama El lenguaje de los pájaros, y que aquí os he traído esta imagen, pero que esta imagen corresponde más bien a una revisión que hizo más tarde, que hizo posteriormente, con la publicación del libro Loving Effects, que estaba basado en este CD-ROM interactivo, ¿no? Finalmente, Toni está instalado en Barcelona con su vida en la calle Còdols, y es a finales del 99 que el Centro de Cultura Contemporáneo le propone preparar la exposición comisariada por Albert García Espuche sobre la ciudad de Fez, en Marruecos, ¿no? Así que, pues que Toni se pasa los 2 años siguientes bajando, prácticamente instalado en la ciudad de Fez, bastante tiempo, y grabando inmerso en la vida de Fez, ¿no? Y yo personalmente creo que, y esta es mi opinión personal, creo que ese es el momento en que se produce más su acercamiento y conversión al Islam, ¿no? Porque lo descubre como un camino interior, ¿no? Pienso que todas aquellas inquietudes, pérdidas, rupturas y toda la ansia que tenía, pues cobraban un sentido y le daban una posibilidad de camino y de conocimiento y de seguir aprendiendo y de llevar lo que quizás podríamos considerar como una vida plena, ¿no? En Fez pasa muchísimas horas en mercados, barrios, mezquitas, zahuías, horas y horas, porque al final creo que la exposición llegó hasta 6 horas de exposición, más todo el material que tenía. Y esto se traduce en esta exposición, que se titula Fez Ciudad Interior, y que está en el CCCB, que se inaugura en mayo de 2002 y por la que más tarde recibió el premio Ciudad de Barcelona, ¿no? Desde este momento, las estancias que hace él y la familia son cada vez más largas en Marruecos, pasa más tiempo en Marruecos, y todo esto culmina con la construcción de una casa en el campo, una casa tradicional de arquitectura de barro, que van a diseñar y construir ellos mismos en los años sucesivos, ¿no? Este también es el momento en que él dice que toma conciencia de que trabaja con luz, con luces, sombras, colores, con visiones, con presencias intangibles, imágenes que quieren ser vistas, que nos visitan a través de sueños. El tema de los sueños siempre le ha interesado, y se da cuenta y empieza a destilar y ser consciente de que se mueve en un mundo intermedio, en el mundo de Al-Barzak, ¿no? Y que luego lo llevará a la creación del vídeo Al-Barzak, y que también es el nombre que le va a dar a su blog personal, ¿no? Todo esto son los años también en que paralelamente tenemos ahí todas las muestras de vídeo, las muestras temáticas y las itinerancias, ¿no?, de los ovnis temáticos. Y también decir que a partir del año 2000 en OVNI nos damos cuenta de que todo lo que estamos organizando de 5 días de proyecciones continuas y de todo esto, pasan los 5 días y también del dinero público que se ha invertido, no queda nada, y a partir de ahí decidimos la creación de los archivos, ¿no?, para preservar todo este material, y con la finalidad de que sea un fondo audiovisual perdurable de carácter educativo abierto y de libre acceso, ¿no?
Los presentamos en el año 2002 y a partir del 2003 ya empezamos a publicar en la web algunos títulos en abierto, en online, ¿no? Pues bueno, como decía, todo esto se van sucediendo, los diferentes ovnis, las presentaciones, ¿no? Con esta manera que teníamos de presentar temas que eran preocupaciones, ¿no? Como bueno, que se entretejen unos a otros y que son una lectura atenta y un registro particular de, como lo solíamos definir, de sueños y pesadillas de la sociedad contemporánea. Pero también al mismo tiempo en OVNI procurábamos contrarrestar todo esto con puntos de vista más abiertos y de aproximación a otras maneras y saberes, ¿no? Con un punto de vista quizás más personal y más abierto, y justamente este contraste entre una cosa y la otra pues es lo que le daba más fuerza en este contraste en lo que podríamos llamar el exterior-interior, ¿no? Toni pues, bueno, sigue con sus búsquedas personales y caminos interiores, pero es una persona que siempre ha estado muy atenta a las preocupaciones exteriores, ¿no? Toni no ha sido nunca una persona aislada, no ha sido una persona que ha vivido en un rincón aislada y que de vez en cuando pues, presenta sus proyectos de creación, ¿no? Sino que empatiza con su contexto, con su alrededor, y que tiene una posición muy clara y muy coherente respecto a la sociedad, a la política, al sistema, y que lo manifiesta en sus textos. En este sentido creo que el texto de Abrir la visión es fundamental. También en sus vídeos, por supuesto, en presentaciones, lecturas, entrevistas y, claro, por supuesto, en su manera de vivir, que siempre ha sido como muy coherente, ¿no? Bueno, pues Toni pues, sigue llevando su creación desde un punto de vista más personal, con una creación de vídeos que podríamos llamar poéticos y contemplativos, al tiempo que edita vídeos más experimentales y que podríamos definir más cerca del videoensayo en el contexto de OVNI, ¿no? En el contexto de las investigaciones temáticas, ¿no? Sin olvidar siempre los textos críticos que acompañaban estos vídeos, ¿no? En general eran vídeos que Toni editaba como introducción a las programaciones temáticas, ¿no? Que a veces servían como resúmenes para prensa, pero que también servían como introducción a los vídeos, ¿no? Y otras veces pues eran ensayos más específicos de aspectos que se querían destacar en algunas programaciones, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, destacar el Des Frontex o, por ejemplo, el Problème algérien y la économie française, por citar dos títulos de los que están en la programación que veremos este fin de semana, ¿no? Y eran vídeos que Toni pues, muchas veces dejaba con autoría colectiva o que no firmaba, que los dejaba anónimos, y otras veces los firmaba con alguno de sus heterónimos, ¿no? Que también los utilizaba, como el de Jean-Pierre Gambarrota, Perro Loco o Zaid y Vindaura, ¿no? De todo este proyecto de proyectos más experimentales y así, creo que habría que destacar el de los archivos Babilonia, ¿no? Que son los dos, bueno, editaron dos DVDs, que era una compilación es un proyecto de arqueología mediática y que lo hizo con Joan Leandre, y el foco se centraba justamente en presentar documentos originales, documentos que provenían de militares, de videojuegos, de propaganda, y que bueno, la cosa era pues, presentarlos así, tal cual, sin tocarlos, y simplemente con esta presentación pues, ya es una evidencia, ¿no? Es una caja negra de pruebas y evidencias, ¿no? Más adelante, y también dentro de la idea de OVNI de ampliar visiones y de buscar una otredad para la autocrítica al llamado modelo occidental, pues parte de su investigación se va a ir entre la intersección entre el pensamiento crítico occidental y el rizoma islámico, ¿no? Y esto da lugar a todo este proyecto también, que es el proyecto que empezó en el 2003 llamándose Transarab, y del que se hicieron diferentes ediciones, y que luego continúa ampliándose y desarrollándose, y que derivaría en el de Rúa, ¿no? El de Rúa, que Rúa en árabe quiere decir esto, ¿no? Justamente visión, ¿no? Y que, bueno, que se definía este proyecto de Rúa se definía como una deconstrucción del monopolio mediático sobre las realidades islámicas, una reflexión en torno a la imagen y su relación con el sueño y lo visionario, sobre la capacidad de las imágenes de proyectar la realidad, ¿no?
Esto, bueno, hubo diferentes ediciones en diferentes lugares, tanto en Barcelona como en otros lugares, como en Casa Árabe, como en Casa Encendida, etc., ¿no? Son años de bastante actividad para Toni. También él hace algunas instalaciones de sus trabajos, como instalaciones de tipo más expositivo, como el Easy Start Archive, que le valió el premio Nam June Paik en el 2006, la creación de su blog y de otros blogs en el contexto de OVNI, ¿no? Y esta es la época en que, bueno, que Toni deja Barcelona, la familia deja Barcelona y se va a vivir a Marruecos, al pequeño pueblo, ¿no? Es una época de que Toni pues, participa en muchos lugares, pero también el hecho de vivir en el campo, de pasar a vivir en el campo, le va a abrir nuevas perspectivas de conocimientos y de prácticas, de una práctica de vida en el campo, ¿no? Con el cuidado de los olivos, el huerto, etc., ¿no? Y como decía, pues es un momento que viaja mucho y entonces bueno, viene a Barcelona y pasa temporadas en casa de amigos o en mi casa, ¿no? Instalado pues, o bien para preparar estos viajes o bien para preparar las actividades de OVNI, ¿no? Y yo también, y los amigos, algunos amigos, pues tenemos la suerte de viajar a Marruecos, de viajar a su casa para preparar trabajos o simplemente pues a veces para viajar juntos o para estar simplemente allí pues compartiendo y debatiendo, bueno, compartiendo la cotidianidad y un ritmo de vida diferente, ¿no? Estamos aquí en el año 2018 y pues hay que decir que es el último OVNI que organizamos con Toni, el Camino de Retorno, que fue un OVNI muy especial, muy diferente, planteado desde el principio de una manera muy, muy diferente. Se planteó como un ritual de paso por el mundo intermedio, por la experiencia de la muerte física y las muertes del ego, ¿no? Estaba en torno al tema de la muerte y no se planteó como una programación habitual de vídeos, sino que la gente pues, venía no solo a ver la pantalla, sino a participar de una experiencia de visiones, silencios, luces, oscuridades, músicas que se sucedieron durante esos días, ¿no? Un poquito antes de la inauguración del Camino de Retorno, presenta lo que será realmente su último vídeo acabado y editado, que es en el Camino de las Abejas, que fue un encargo de la Fundación Joan Miró para la exposición Behave, comisariada por Martina Mila, en torno a la apicultura urbana y el papel que tienen las abejas de la miel en la biodiversidad, ¿no? Un trabajo sobre la apicultura tradicional en Marruecos, sobre la tradición también en el Corán, sobre la miel y sobre la sanación de la miel, ¿no? Un trabajo que veremos mañana por la noche y que seguidamente se proyectará pues, por primera vez el vídeo a Semanastán, La Tierra de los Cielos, con alguna de las piezas que esbozó para su último proyecto, el proyecto Iluminaciones, la experiencia de la luz, por el que le fue concedida la beca Multiverso de la Fundación Bilbao Vizcaya, ¿no? Este es un proyecto videográfico a partir de la noción y experiencia de la luz en la contemplación a través de la arquitectura y de la poesía mística en Irán, ¿no? Y para ello, Toni, tengo que decir pues, que se estuvo preparando y documentando bastante sobre arquitectura de Irán y también con lecturas de poesía mística y también de algunos otros teóricos pensadores como Henri Corbin, Arthur Sajon, etc., ¿no? Un proyecto planteado como un viaje interior, pero también aquí es mi opinión personal que él lo planteó realmente como una peregrinación, ¿no? Y así durante el año 2019 viajó a Irán en el mes de mayo-junio y tenía previsto un segundo viaje en octubre y que, bueno, como todos sabemos, pues no pudo llevar a cabo, pues cogió el viaje de retorno el 21 de noviembre y que nos dejó en un profundo vacío, ¿no? Un vacío que pues aún tenemos, yo personalmente aún tengo, pero que, bueno, que tenemos que ir aceptando esta ausencia, reconociendo y reconfortándome en su obra, sus reflexiones, sus textos y sus visiones, ¿no?
Bueno, para acabar, me gustaría proyectaros un vídeo que no está en la programación y que es el primer vídeo que editó, el vídeo Borderline que he comentado. Es un vídeo muy cortito y donde yo personalmente creo que se encuentra el germen de esta búsqueda que yo creo que él siempre tuvo, ¿no? Y bueno, después finalmente de toda esta aproximación que os he querido hacer a la figura de Toni y decir que, bueno, que es una aproximación mía, es mía personal, y donde os he querido compartir pues, los momentos que compartí con él y que conviví, pues la verdad es que solo me queda manifestar mi recuerdo, mi agradecimiento a la Baraca de la Micamat. Muchas gracias.